Que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen en una oración para poder iniciar con el estudio de la mañana. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra que nos has dejado con tanto amor, Señor, para que podamos conocer más de ti, conocer tu voluntad, comprender lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre Santo. Te pido que en esta mañana seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, lo que tú tengas que decirnos, Padre Santo, y te pido que prepares nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos guíe para entender lo que quieres decirnos, Señor, y para ponerlo en práctica. Te agradezco, te pido por mis hermanos que aún están en camino, Señor, que les puedas traer con bien, Padre Santo, y te pido también por mis hermanos que en este momento o en estos años no han estado congregándose, Padre Santo. Tráeles de vuelta, Señor, y permíteles comprender que tú nos conoces, Señor, de mejor manera, Padre, y que tú nos has dicho que no dejemos de congregarnos por nuestro propio bien, Padre Santo. Te agradezco por eso, te pido que seas tú convocando a tus hijos nuevamente a reunirnos en tu nombre, Señor. Te agradezco por eso y te pido que seas tú el que se hace cargo de las actividades de esta mañana, Señor. Permítenos descansar en ti, permítenos deleitarnos en este reposo que tú has preparado para nosotros. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahora vamos a la lección 9 de nuestro folleto. Ya estamos por terminar casi este folleto. El tema de esta semana es una promesa hecha a los discípulos de Jesús y quiero que nos quedemos con eso porque cada uno de nosotros, el anhelo en nuestras vidas no es solamente que sepamos acerca de Jesús, que sepamos acerca de su palabra, sino que seamos discípulos de Él. Entonces, con eso en mente, empecemos en el estudio en esta mañana. Vamos a empezar por el pasaje que teníamos del lunes y lo voy a leer rápidamente. No me voy a quedar mucho en el tema de Joel, pero sí quiero que lo leamos juntos en esta mañana. Tenemos Joel 2, 1 al 15 en la versión NBI y nos dice: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue a devorar el fuego, cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Miren, aquí tenemos el antecedente en el capítulo 1 de Joel, que nos habla de que la tierra quedaría destrozada.
por el ejército que la invadiría, la tierra donde habitaba el pueblo del Señor. ¿Y por qué? Bueno, la versión corta de esto es la misma de siempre, por el pecado recurrente del pueblo. Esto es lo que estaba pasando, pero en este pasaje quiero resaltar algo, como en muchos casos. Tenemos esta situación fascinante de la profecía de Joel, que es una de estas profecías que se cumplió, que se cumple y se cumplirá en el futuro, que todavía nosotros no llegamos, pero que el Señor ya conoce. ¿Ya? Entonces, no nos perdamos en pensar si es que esto ya pasó o va a pasar o pasará en el futuro. Todas las anteriores pueden ser ciertas. O sea, sí pasó en el momento en que Joel estaba profetizando esto, ya se vio en cumplimiento, pero también hay un cumplimiento futuro. Y el tema central de esto es el día del Señor. ¿Ya? ¿Qué pasa con este día del Señor? El día del Señor que nosotros en este momento esperamos es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el juicio, ¿no? Ese es el día del Señor que esperamos en este momento. Y este día va a ser un evento deslumbrante. Es un tema que no podemos tomar a la ligera. ¿Y por qué nos dice? Nos dice que es un día grande y terrible. No es como, bueno, va a venir el juicio del Señor, ya, no hay problema. Bueno, sí, o sea, como cualquier otro día. Nunca va a ser como cualquier otro día. Nunca va a ser un evento irrelevante. La bendición de esto es que los que hemos aceptado la sangre de Cristo estamos en una posición diferente. Miren, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros fuimos a la escuela o al colegio y en muchos colegios había exámenes finales, ¿cierto? Y el tema de los exámenes finales era intimidante, ¿ya? Y era muy, muy intimidante para los que sabían que no sabían nada. Menos intimidante, capaz, para los que sí habían estudiado. Pero los que estábamos tranquilísimos en el examen final eran los que nos habíamos exonerado, porque habíamos tomado buenas decisiones antes de que llegue el momento del examen. No el rato del examen, sino antes, ¿no? Y venía el examen, y de que había el examen, venía. Y de que era importante, pero habíamos unos pocos que estudiábamos bastante y que llegaba el día del examen y realmente no teníamos nada de qué preocuparnos, porque nosotros sabíamos que ya el tema con nosotros ya se acabó. O sea, nosotros ya fuimos calificados, esta nota no importaba y ya pasamos el año y pasamos bien, ¿no? Entonces ya pues, o sea, sí llegaba el día del examen y de ley era importante, pero nosotros ya no teníamos de qué preocuparnos. Así es estar con el Señor en el juicio final. No es que no va a llegar el juicio, no es que no es importante, no es que no vamos a ser juzgados, pero nosotros ya estamos como exonerados del veredicto de culpable, ¿me entienden? Esa es la maravilla. No, ni siquiera es como que han estudiado bastante, ¿ya? No. Es como que ya llega y ustedes ya no tienen nada de qué preocuparse. Ningún examen que dar. Ya están exonerados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Ya? Entonces, pero, aunque estemos exonerados, eso no quita la importancia del día del Señor, que es un día grande y terrible, en majestad, en poder, en todos los aspectos posibles. Es un día grande y terrible. El día del Señor va a ocurrir y no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso, por lo que venimos estudiando todas las semanas anteriores, que como vimos en Ezequiel la semana anterior, puede ser que hemos estado con el Señor hasta ahorita y decimos, bueno, pues yo ya estoy exonerado, entonces me boto del camino y hago lo que me parece. No, mis amados, así no funciona. ¿Ya? Recordemos que la palabra del Señor nos habla de perseverar hasta el fin. Entonces el día sí va a llegar. Nosotros ya estamos exonerados del juicio por la sangre del Señor Jesucristo, pero debemos quedarnos en el camino. ¿Por qué? Porque somos discípulos. Seguimos los pasos de nuestro Señor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros somos de los que nos habla al final de este pasaje, de los que nos volvemos al Señor y pedimos misericordia. Que tras del día del juicio, que es grande y terrible, el Señor puede dejar para nosotros bendición. Y eso es lo que esperamos.
¿Ya? Entonces, con ese antecedente de Joel, porque no quiero meterme a los detalles de toda la profecía de Joel, porque tenemos bastantes cosas que decir en esta mañana, pasemos a Mateo 28, del 1 al 10 y luego del 16 al 20. ¿Ya? En estas semanas hemos tenido la oportunidad de ver desde otros ángulos el recuento de este momento, y tenemos otros detalles, pero aquí tenemos ciertos detalles adicionales que nos permiten tener el panorama más completo, como les decía. O sea, tomemos el recuento de los evangelios como diferentes testimonios que nos permiten tener el panorama completo. Y en este quiero que nos fijemos, que prestemos atención al tema de hoy, que es a los discípulos y a la reacción de los discípulos. ¿Ya? Vamos a leer, por favor, Mateo 28 del 1 al 10 y luego del 16 al 20. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Nos saltamos al 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ya, aquí tenemos varias cosas muy importantes que recalcar. Y la primera es que quiero que nos fijemos en la diferencia de la reacción entre los discípulos y de los no discípulos. ¿Ya? Piensen en las personas que están aquí en este momento en la escena al inicio. ¿Ya? Por un lado tenemos los guardias que sabemos que vinieron por pedido de la élite religiosa. Como antecedente, en el capítulo 27 de Mateo, del 62 al 66, les voy a leer esto, creo que tenemos ahí. Yo les voy a leer en la versión NBI, ahí les puse en la versión NTV, y nos dice: al día siguiente, después del día de la preparación, el día de la preparación es el día previo al día del reposo, les digo yo esto, porque es el día en que preparamos las cosas para el día de reposo, no estar ocupados en asuntos que no sean reposar con el Señor. Ya, pero bueno, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. ¿Ya? A ver, tenemos aquí 2 cosas que resaltar. La primera, vemos la diferencia entre los discípulos, las mujeres, las que estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué hicieron ellas en el día de reposo? Reposaron. A pesar de que había un evento trascendente que estaba sucediendo, que era que el Señor Jesús había fallecido y que había que hacerse cargo del tema de los preparativos, los detalles del entierro, ¿ya? Pero en el día de reposo reposaron. Ahora, ¿qué estaba pasando con la élite religiosa que se suponía que eran muy ultra celosos del día de reposo? En el día de reposo ellos estaban preocupados de qué es lo que iba a pasar con Jesús. Entonces fueron ante Pilato a decirle:
¿será que nos puedes ayudar con un tema de esto que va a pasar? Y oímos todo lo que oímos ahí, ¿cierto? Hablaron mal del Señor Jesús, dijeron que era un engañador y que por favor les colaboren con una guardia, ¿ya? Una guardia, hay diferentes versiones de cuánto soldados podían incluir una guardia, ¿ya? Pero siquiera, digamos que por lo menísimos había 2, ¿ya? Puede ser que había 60, pero digamos que había 2, ¿ya? Por lo menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos estos 2 grupos de personas. Por un lado tenemos guardias romanos de élite, boinas rojas o lo que sea que hayan sido, ¿ya? Entrenados ¿para qué? Para situaciones de peligro, para situaciones de combate, para situaciones de miedo, para lucha y pelea. Y por otro lado tenemos a las mujeres que estaban en esta situación con seguidoras de Jesús, ¿ya? Entonces sucede un evento que es intimidante, ¿ya? Sucede este evento y hay un terremoto, nos dice. No sé si habrá sido un terremoto localizado en ese lugar o extenso por toda la región, no sé, ¿ya? Pero el asunto es que ellos están ahí en un terremoto y viene el ángel del Señor como aspecto de relámpago. Los que han estado cerca de un como relámpago saben que esto es bastante intenso. O sea, si es que han estado en alguna tormenta y saben cuando su habitación o donde estén se ilumina de blanco y uno dice, oh no, ya, pero esto es lo que estaba pasando, ¿ya? Y tenemos 2 reacciones diferentes ante este evento. Los guardias, los súper entrenados, la élite, chao, se desmayan, ¿ya? Se desmayan o quedan inconscientes. La cosa es que ahí quedan botados en el piso y nos dice que quedan como muertos. Las mujeres, por otro lado, escuchan la orden de no teman, ¿ya? Y hacen caso de esta orden. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque realmente esa es la diferencia de lo que sucede en este planeta. Eventos atemorizantes están sucediendo a nuestro alrededor todo el tiempo, ya sea como terremoto, relámpago, enfermedades, crisis políticas, guerras, lo que ustedes quieran, todo el tiempo, ¿ya? Y en el mismo evento hay 2 reacciones. Las reacciones completamente diferentes. Y la diferencia entre estos 2 grupos de personas es que los unos sabían acerca de Jesús, porque los guardias sabían, estaban enterados del tema. Sus jefes mismos les dijeron para qué iban a cuidar el sepulcro, por el tema de Jesús, por el asunto de ese hombre, ¿no? Pero las otras, las mujeres, eran discípulos. Entonces conocían a su Señor. Entonces en la misma crisis, misma situación, mismo terremoto, relámpago, cosa sobrenatural que estaba sucediendo, las mujeres son capaces de escuchar la voz que dice no teman y luego escuchar la siguiente orden que es vayan y hablen de esto a los demás, ¿ya? Verán, no sé cómo habrá sido, pero no nos dice qué es lo que pasó cuando el ángel hablaba con las mujeres y los que estaban ahí como muertos. O sea, no sé cómo sería como permiso. Bueno, tengo que decirles algo, chicas. Vayan, no sé, ¿ya? O sea, pero no nos habla de nada de qué es lo que hizo el ángel con respecto a los que quedaron como muertos del pánico, ¿ya? No nos quedemos en ese grupo, por favor, porque cosas difíciles van a pasar en el mundo todo el día, pero nosotros estamos llamados a no temer y obedecer, ¿ya? Entonces nosotros como seguidores de Jesús, el miedo no debe ser algo que nos paraliza. No les digo que las mujeres no tenían miedo, nos dice que sí estaban asustadas. Es más, cuando ya iban de camino de regreso a hablar de la orden que habían recibido, vayan y díganles a los otros discípulos todo lo que tienen que decir, dice, se fueron asustadas pero felices, ¿ya? Podemos hacer las 2 cosas, seguir sobresaltados, tener temor, tener la incertidumbre de no sé cómo va a funcionar esto, pero Señor, si tú dices que vaya, yo voy. Eso es lo que debemos hacer. Porque si permitimos que las situaciones del mundo, el temor de lo que está pasando, nos detenga y estamos esperando el tiempo propicio donde ya todo esté en orden y donde ya no haya peligro y donde la ciudad esté en calma, donde el gobierno esté bien, donde lo que sea, verán, seguiremos esperando hasta la eternidad porque aquí no va a pasar, ¿no?
Entonces, por favor, no seamos del grupo que queda ahí desmayado de pánico, sino seamos del que recibe la bendición de obedecer, ¿ya? Entonces, sabemos que ellas tenían estas maravillosas noticias, pero nosotros tenemos las mismas maravillosas noticias de que el Señor ha resucitado, de ir y compartir su evangelio ya, urgentemente, ahorita, este rato, no mañana, no cuando se arregle la situación con el gobierno romano y ya no sea peligroso, no, ahorita, este rato. Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras en que el Señor les ha llamado, por aquí, por allá, a los que ya conocen, como era en este caso. Ellas fueron enviadas a que les hablen a los discípulos que ya le conocían al Señor Jesús. Hay otros que eran enviados a las personas que nunca habían escuchado hablar del Señor Jesús. Nosotros también. Habrá diferentes personas llamadas a diferentes lugares, pero yo lo que les quiero decir es que si pasamos esta vida esperando que llegue el momento perfecto, preciso y adecuado, para cuando ya todo esté en orden no tengamos ninguna otra preocupación y nada más que hacer para empezar a obedecer lo que el Señor nos ha mandado, no se sorprendan que ustedes regresen a ver y han pasado 5 años, 10 años, 20 años y siguen esperando el momento propicio que parece que no llega. Si el Señor nos manda a predicar como a las mujeres, ya es ya. Este rato, sí, asustadas, sobresaltadas, deslumbradas con todo lo que estaba pasando, sí. Y luego vemos que en el camino apareció el Señor Jesús. Tal vez querían quedarse abrazados de los pies de Él, pero la orden era, vayan. Y ellas fueron, ¿ya? Y nosotros como discípulos debemos tener esta misma actitud. Cuando el Señor diga, vayan, vamos. Y si está complicado, vamos. Y si tenemos miedo, pero Él nos manda, igual vamos, ¿ya? Eso es ser discípulos. O si no, los que solo conocen de la palabra del Señor, o sea, de la existencia del Señor Jesús, de que algo pasaba con este hombre que estaba causando revuelta en la región, podemos ser de los que se quedan ahí tirados, desmayados del miedo como muertos, por años, de años, de años. Así que el llamado es a hacer las cosas. Pasemos por favor a Hechos 1, del 1 al 11. ¿Ya? Hechos es como la continuación del Evangelio de Lucas, ¿ya? Si ustedes van a los últimos versículos del Evangelio de Lucas, es como podríamos continuar leyendo Hechos, o sea, de corrido, ¿no? Entonces, les voy a leer desde del 1 al 11. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se acercaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ya, verán, aquí tenemos como una pequeña acotación del versículo 1, nos habla de Teófilo, ¿ya? Teófilo, es posible que haya un señor que se llamaba Teófilo, ¿ya? Pero también es muy posible que nos estaba hablando de 2 palabras compuestas que era Teo y Filo, que es el que ama a Dios. Entonces Hechos está dirigido a los que aman a Dios. Queridos ustedes que aman a Dios, les voy a contar lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, sí, tenemos esta introducción específica en el libro de Hechos, pero así es toda la palabra de Dios. Queridos ustedes que aman a Dios,
todo este mensaje es para ustedes, para que se enteren de las maravillas que Dios está haciendo, que hace, que va a hacer, que les promete, que todo, ¿ya? Entonces, con esta misma emoción que inicia Lucas escribiendo esto, yo les digo a ustedes, por favor, tengamos esa misma emoción y entusiasmo para leer la palabra de Dios. Pero bueno, yo quiero que piensen lo que nos está diciendo aquí. El antecedente previo que tenemos, el gran evento previo. Sí, vimos todo lo que pasó en estos 40 días, que el Señor comió con ellos, se les apareció uno al otro en camino de Emaús. Todo eso hemos estudiado este tiempo, ¿ya? Pero en este punto habían pasado como 6 semanas desde Pascua, ¿ya? Jesús murió, resucitó al tercer día, ya. Y luego nos dice que pasó 40 días con ellos. Recuerden que las fiestas de Pentecostés la conocemos también como la fiesta de las semanas, porque tenemos que esperar 7 semanas a partir del día después de Pascua para llegar. Entonces, en este punto estamos como en la semana 6, ¿no? Ya pasaron los 40 días, los días que Jesús murió y resucitó, y ya falta poco para Pentecostés, ¿ya? Pero recordemos que en la fiesta anterior también estaban ellos con Jesús. Y de repente, en el momento prefiesta, se dieron eventos que les separaron de Jesús, porque Jesús fue llevado, arrestado y crucificado, ¿ya? Y ellos quedaron en total caos. Entonces, ellos saben que ahora tienen que quedarse en Jerusalén. Primero, porque hay una santa convocatoria ya mismo para Pentecostés. Y segundo, porque Jesús les dijo, se quedan en Jerusalén. Y ahora, una vez más, estamos prefiesta con Jesús. Y una semana antes de que llegue la fiesta, otra vez pasa lo mismo, que Jesús se va. Yo me imagino cómo estaría el corazón de ellos decir, a ver, la vez anterior que te fuiste justo antes de la fiesta, hubo caos, hubo dolor, hubo muerte, hubo tanto. Y ahora otra vez te vas justo antes de la fiesta y tú quieres que nos quedemos aquí en Jerusalén esperando a ver qué pasa. Entonces yo entiendo la pregunta del que le dice, Señor, disculpa, en estos días tú ya vas a dejar arreglando la situación, ¿no? O sea, ya vas a regresar el reino de Israel y nos quedamos sin ti, pero tranquilos, ya no hay de qué preocuparnos. Y Jesús les responde con una de sus respuestas que es como, sí te estoy respondiendo, pero no directamente lo que quieres oír. Verás, no te corresponde saber esto. Y bueno, entonces me quedo en las mismas del Señor. Y luego, entonces, me dijiste que no se va a arreglar, o sea, no me dijiste, mejor dicho, si se va a arreglar la situación o no, solo me dijiste que no me corresponde saber. Y ahora estamos a pocos días de la fiesta de Pentecostés. La situación con los romanos sigue caótica. Muchos, como vemos, se escondían todavía porque eran perseguidos por causa del Señor Jesús. No era muy bien vista esta situación, peor que ahora, en ese momento, para nosotros, ¿no? Peor que, o sea, para nosotros no es nada, pero bueno, la situación de ellos sí era complicada. Y bueno, entonces, habiéndoles dicho que esperen en Jerusalén y que no les corresponde saber lo que va a pasar, Jesús se va. Y yo me imagino cómo deben haberse quedado ellos otra vez desconcertados de que esperen porque va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? No les voy a decir. Solo que cuando pase van a saber qué es eso, lo que está pasando. Es desconcertante porque esto nos habla mucho acerca de cómo es nuestra vida o sea, caminando en la fe. El Señor nos dice, confíen. Y yo quisiera que para que me digan confíen, me den por escrito, verás. Para confiar, paso 1, día 1, hora 1 va a pasar esto, luego esto, y tú puedes ir chequeando y diciendo, sí, todo está pasando. Pero que me digan confía, pero no te voy a decir nada y solo todo va a estar bien. Para algunos es complicado, para mí es complicado. Voy aprendiendo cada vez más que siempre el Señor hace, siempre el Señor hace todo bien, pero yo voy aprendiendo a confiar. Pero a veces es desconcertante, es como, no veo nada adelante. Ok, no te corresponde ver nada. Yo soy el que se encarga, yo soy el que sabe. Y es desconcertante, pero ellos obedecieron. Y qué bueno que obedecieron, porque se quedaron en Jerusalén. Yo no sé cuánto miedo habrán tenido de quedarse otra vez solos sin Jesús.
y presentarse a la Santa Convocatoria con todas las autoridades religiosas bastante enojadas con ellos y molestas con la situación de Jesús, pero lo hicieron y obedecieron y vieron la mano del Señor en esta obediencia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros también como discípulos. Aunque no sepamos cómo va a hacer el Señor para que las cosas funcionen, lo que nos corresponde es obedecer. Aunque no entendamos, aunque no sepamos ni qué es lo que el Señor va a hacer. Si el Señor dice, párate aquí hasta que yo te diga, pues te paras ahí hasta que… Pero Señor, ¿hasta cuándo? Quédate quieto. ¿Para qué estoy esperando? Espera nomás, porque cuando llegue ya vas a saber lo que estabas esperando. Oh no, yo quiero más instrucciones. Pero no, de eso se trata la fe, de que nosotros podamos descansar, no solo saber que Él puede todo, sabemos que Él puede todo, pero descansar en que lo que Él haga va a estar bien. Eso es nuestra fe, que se va acrecentando mientras más pasamos tiempo con Él y más experiencias tenemos con Él. De la primera que obedecí me fue bien, la segunda, la tercera, todas me ha ido bien hasta ahora. Entonces ya me resulta más fácil quedarme quieto aunque no sepa qué es lo que está pasando a mi alrededor. Pero bueno, entonces con eso ellos esperaron, y como sabemos, el evento que se dio en Pentecostés fue tan más allá de lo que cualquiera podía haberse imaginado. O sea, fue espectacular como siempre el cumplimiento y de una más de las promesas en las fiestas del Señor, ¿ya? Pero eso ya sabemos. ¿Y para qué sirvió? Una vez más, para llevar estas noticias, las buenas nuevas del Señor, a todo lado. Y eso es de lo que estamos llamados nosotros, a, como les puse subrayado, creo que en el de Mateo, a hacer discípulos, a enseñar a la gente a obedecer en todo. No solo bautizar, porque a veces entendimos, creo que, ir por todo el mundo y bautizar a diestra y siniestra, y mientras les metas al agua, tienes 5 puntos. No, a ser discípulos, a enseñarles a obedecer. Eso. Y también a bautizar, sí, pero como parte del paquete de enseñanza, ¿no? Enseñar a obedecer, contarles del Evangelio, enseñarles a seguir al Señor Jesús y también bautizarles, ¿no? No solo uno u otra, todo eso. Ese es nuestro llamado, ¿ya? Entonces pasemos a Hebreos. Ya. A veces nos parece o nos han dicho que el libro de Hebreos es complicado, y el problema es que el libro de Hebreos es complicado si no sabemos nada más de lo que dice la Biblia, porque es grave poder leer un libro que hace referencias al Antiguo Testamento cuando nos han dicho, verán, el Antiguo Testamento ya no cuenta porque ahora estamos en el Nuevo Pacto y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya. Entonces, si no sabemos nada de lo que el Señor ha dicho antes, entonces venimos a esto como sin entender todo el tomo anterior o tanta información anterior, y nos resulta un caos de este libro. Pero si tenemos idea de lo que el Señor estaba diciendo antes, venimos y ya, pues seguimos el hilo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, Hebreos es uno de esos libros que les recomiendo que si van a leer, no le lean como Proverbios. O sea, Proverbios puedes leer un proverbio y está completa la idea, ¿ya? Pero hay otros libros como Hebreos, como Eclesiastés, lean de tapa a tapa o se pierden bastantísimo, ¿ya? Entonces Hebreos lean de principio a fin y luego vuelvan y vean cualquier porción que necesiten, ¿ya? Pero bueno, Hebreos 1, del 1 al 14 nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo.
Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecen, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Ya. Entonces aquí tenemos esta introducción. Antes que nada, teníamos que entender que Jesús no es simplemente un ser humano más. No es solo un personaje histórico muy importante, no es solo un gran profeta, no es solo un enviado de Dios. No. La jerarquía del Señor es por encima de todo. Es Dios mismo, como nos dice en esta introducción a Hebreos. Para poder entender cualquier otra cosa de Hebreos, tenemos que entender esto. Jesucristo es Dios mismo. ¿Y cómo funciona eso? Verán, pregúntenle a Dios cuando lleguemos a la eternidad. Ya, porque yo decir que les voy a explicar cómo es esto, ni siquiera se me va a ocurrir decirles. Pero el Señor nos dice que Dios es uno y que Jesús es Dios y que es la imagen de su sustancia, y con esto debe bastarnos. Y si no entendemos, ya, pues, o sea, somos humanos, ¿no? Pero nosotros aceptamos esa realidad, que Jesucristo es Dios. Eso entendamos. No es un ángel, ni siquiera es un ángel de elevado rango, es Dios, porque dice claramente, todos los ángeles están postrados a Él, y por Él se sustenta toda la creación, por Él existe todo lo que hay. Él mismo fue el que hizo la creación y es para Él y es de Él. Y es más, el viento le sirve, es su siervo, y el fuego también es su siervo. Ahí entendemos, por ejemplo, claramente cómo es que pudo Jesús decirle a la tormenta, cuando estaban en la barca así, en la tormenta con los discípulos, viento, quieto, y el viento, por supuesto, a la orden de su majestad, quieto. ¿Ya? Eso, porque Él es Dios. ¿Ya? Entonces, nos tiene que quedar claro que Él es más que todos los ángeles le adoran. El fin de los ángeles no es que nosotros los adoremos, sino como dice ahí, son espíritus dedicados al servicio de Dios, no al servicio de ninguno de nosotros, al servicio de Dios para llegar, para ayudar, para colaborar, para seguir las órdenes de Dios y servir de ayuda para nosotros que vamos a heredar la salvación. Ya. Entonces, pero Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Ya. Entonces, con esa introducción entendemos que Él, este Jesús que vino y que murió por nosotros, es el Señor, es Dios, es el dueño de todo, Señor de todo y digno de adoración. Toda la creación le debe adoración y nosotros también, y los ángeles también. ¿Ya? Entonces, de esta persona es de quien estamos hablando, de este ser es de quien estamos hablando, del Dios todopoderoso, creador de todo. Entonces, ahora vamos finalmente a la otra parte de Hebreos 8, del 1 al 13 que teníamos para el miércoles, que nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña.
Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, he declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ya. Volvemos al principio, porque les he puesto diferentes cosas subrayadas por mí, cosas entre paréntesis y cosas de más que quiero resaltar. Volvamos al 8.1, porfa. Ya. Entonces, no quiero que nos quede confusión. En esta parte nos habla ya de cómo sabemos. El santuario, desde Moisés, el Señor le dictó los planos hasta exactamente cómo debía ser con cada material, con cada tela. ¿Por qué? Porque nos dice que era una copia de lo que había en el cielo. ¿Ya? Y por un tiempo iba a servir aquí. Pero finalmente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no estaba llamado como un sacerdote para servir aquí. Entonces nuestro sumo sacerdote no es como los otros sacerdotes que estamos, o cualquiera de nosotros siervos, que estamos aquí sirviendo por un tiempo y luego se acaba nuestro servicio y nos morimos y eso es todo. No, Él es eterno y Él es perfecto. Y nosotros, para venir a ofrecer una ofrenda, tenemos que tener algo que ofrecer y darle. En el caso del Señor Jesucristo, Él mismo fue la ofrenda porque Él es perfecto. ¿Ya? Pero bueno, entonces vamos al 6, por favor. Vean, yo no quiero que quede una duda de esto y por eso les he puesto esto. Nos dice el 6: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. En diferentes versiones tenemos diferentes palabras que nos hablan de este pacto. En el 8.6 que nos dice es un mejor pacto. Y a veces se nos ocurre que si es que este es mejor, entonces tal vez el otro era peor. Y tal vez había alguna clase de falla con el anterior pacto. ¿Ya? Y no podemos pensar eso, sino que vamos a tratar de entender a qué se refiere con mejor. Y la palabra que está utilizada aquí, traducida como mejor, significa más noble o más fuerte. ¿Ya? Es un pacto, y quiero que entendamos esto en el sentido en que el Señor habla de nosotros, de la iglesia, como su novia, como su esposa prometida, y de Él como un esposo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se necesita tanta nobleza y tanta misericordia para volver a hacer un pacto con alguien que falló al pacto. Y eso es lo que quiero que nos quede, ¿no? Que nos quede claro. Cuando hay un matrimonio, hacer los votos matrimoniales de esa primera vez sin haber tenido ninguna ruptura de esos votos o ninguna falta o ningún nada, requiere amor. Pero si es que esos votos han sido rotos y dañados o lo que sea, para rehacer ese pacto se requiere esto, lo que el Señor nos habla: más fortaleza y más nobleza, porque sabemos lo que ya pasó. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el problema? Yo quiero que nos quede claro. Vamos a la... Perdón, regrésale un poquito. Al 7. Ya, bueno, no importa. Sigo con lo que dice en el 8. Quiero que nos quede claro que el Señor nos dice que el problema en este pacto fue... Aquí está, ya, les he puesto aquí. El 7 nos dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Ya, entonces, una vez más, aquí nos habla de que si el primer pacto hubiera sido perfecto,
¿Cuál fue la imperfección del primer pacto? Les he puesto aquí las palabras griegas de protos y deutero, porque a veces no sabemos estas palabras que nos quedan más claro que primero y segundo. Ya, proto es como un prototipo, ¿ya? Es como, este es el prototipo, miren. Vamos a ver, ¿funciona? Sí. ¿Presento? Sí. Está lindo lo que sea. Está lindo este robotcito, ¿ya? Que trapea el piso, ¿ya? ¿Funciona? Sí, sí funciona. Entonces repliquémoslo, ¿ya? Prototipo, ¿ya? Y deutero, sabemos como en Deuteronomio, que es después del nombre, es algo que viene después, ¿ya? Entonces no es un pacto 1, que es completamente diferente al pacto 2. Es un pacto que viene antes y un pacto que viene posteriormente, pero de lo mismo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Por qué dice si el pacto hubiera sido perfecto? Sigamos. Ahora sí el 8 dice, pero Dios reprochándoles sus defectos. ¿Cuál fue el problema con el primer pacto? Nosotros, el pueblo. No nos quede en nuestra mente la idea que escuchamos muchas veces de que había una falla con el pacto que el Señor hizo, que había una falla con el planteo o el planteamiento que el Señor hizo con respecto al pacto. Esa no era la falla fuimos nosotros. El Señor dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Van a cumplir todo? Sí, vamos a cumplir. Y el Señor dijo, ok, entonces yo también me comprometo como Dios a cumplir. ¿Qué pasó? Nosotros fallamos. Nosotros hicimos que el pacto sea imperfecto, no el Señor, por favor. Nuestro Señor no es capaz de fallar. Nuestro Señor no hace las cosas mal. No nos equivoquemos. Nosotros somos los que dañamos las cosas, ¿ya? Entonces aquí nos dice también en el 9, ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, como tenía todo el derecho de hacer, porque los términos del pacto eran, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, ustedes cumplen y yo me quedo con ustedes. Ellos no cumplieron, entonces el Señor les abandonó. Por eso les dije, quiero que piensen en esto como un tema de matrimonio. Cuando se daña el pacto, la persona ofendida por infidelidad, por adulterio, tiene la posibilidad de decir, hasta aquí llegaste, es que perdóname, estás perdonado, pero nos vemos, chao, se acabó. Ya. Entonces, esa es la situación en la que podía estar el Señor con el pueblo. El pueblo fue adúltero, como nos dice, fue infiel, fue idólatra, una y otra y otra y otra vez, hasta que el Señor dijo, basta con ustedes, ya, ahí quedan. ¿Y qué pasó? El Señor decidió retomar este pacto. Continuemos, porfa, la siguiente diapositiva. Y ahí les puse, que ya hemos hablado de esto muchas veces, al llamar el nuevo pacto, el pacto kainos, no es un, ¿cómo se llama? No es un neopacto, así como un neonato o un, lo que sea, algo nuevo de la nada, sino es algo refrescado, que ya hemos hablado de esto. El pacto anterior fue obsoleto y ahí quedó, porque ya la desobediencia estuvo dada. La traición estuvo dada, la infidelidad estuvo dada. Ahora el Señor vuelve a hacer un pacto con su propia sangre, porque sabemos que los pactos eran marcados con sangre. Con su propia sangre refresca este pacto. Él muere y vuelve a tomar a la iglesia como su novia, al pueblo como suyo, para ofrecernos ¿qué? Lo mismo que el pacto anterior. Que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios, obedeciendo todas las cosas. Entonces piensen en esto. No es que el Señor votó a otro, o sea, antes su pueblo era, no sé, pues los que vivían en Atlantis, ya, y ahora decidió usar nosotros. No, mismo pueblo, mismo Dios, mismos términos, solo que Él, que era la parte ofendida, decidió renovar el pacto con nosotros y darnos otra oportunidad a través del Señor Cristo Jesús de tener un pacto con Él. Y eso es lo que tenemos ahora, este nuevo pacto, el pacto refrescado, este pacto kainos, que es el pacto renovado, ¿ya? Entonces, continuemos. Ahora sí, vamos a lo del jueves, que es de Hebreos 9, del 8 al 22. Nos dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo.
Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con el agua, lana y escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ya, como les digo, para entender todo esto es esencial que tengamos una idea de lo que el Señor nos decía en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contexto? Por favor, como les digo, no saquemos de contexto las cosas. Nos está hablando de las ceremonias del templo, de los sacrificios y de la comida que se hacía en el templo. ¿Por qué? Porque tenemos el versículo 8-10, que es uno de esos versículos sacados de contexto y sacados medio pedazo y con eso usados para desobedecer, pero bueno, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces eso significa coman lo que quieran, hagan lo que quieran y les va a ir bien. No, no significa eso. Estamos hablando de todo lo que se hacía en ceremonias para purificación en el templo. No está diciendo con esto, igual que en ningún otro lado del Nuevo Testamento, está diciendo: vayan, coman lo que a ustedes les parezca y no les va a hacer daño, ¿no? Vayan y coman porque ustedes ya no son un pueblo apartado. Sean como todos los demás, por favor, hagan lo que les parezca. En ningún lado nos está diciendo esto. Siempre nos habla de santidad, de estar apartados. Aquí está diciendo: miren, todas las ceremonias que se hagan externamente servían para purificarnos externamente. Ahora con la sangre del Señor Jesucristo se purifica nuestra conciencia. Estamos purificados de adentro hacia afuera, desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces ahí, estando purificada nuestra conciencia, obedezcamos. No es ahora entonces desobedezcan nomás como les parezca. No, ahora obedezcamos, porque ahora somos parte de este pacto reformado. Hemos tenido una increíble segunda oportunidad de que el Señor dio su vida por nosotros para que sigamos junto a Él, ¿ya? Entonces, con eso les dejo. Nosotros como siervos estamos llamados a obedecer en todo y hacer todo lo que el Señor nos manda por nuestro bien y porque le amamos. No porque estamos obligados de una manera cruel o opresiva o opresora o no sé, pues anticuada, patriarcal y malvada, como sea que nos digan ahora. No, sino por amor, porque es para nuestro bien en todo. Y créanme, los que todavía no han tenido la oportunidad de servirle y de actuar como discípulos, se están perdiendo de una experiencia maravillosa. Les animo a que vayan, obedezcan, prediquen las nuevas del Señor, donde Él les ponga, háganlo, ya. Porque el tiempo está cerca de la venida del Señor, sí, pero nuestra vida se acaba también. Y no desperdiciemos lo que nos queda de vida sin servir al Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido sábado.